Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un poquito tarde para no variar, para no desacostumbrarnos a los cultos que tenemos en la iglesia con unos minutitos retrasados, como siempre, como buenos mexicanos. Dios les bendiga, una bendición estar este domingo en casita de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, esperamos que estén bien, esperamos que estén en casa, que se sigan guardando, que se sigan cuidando, como son las indicaciones de nuestras autoridades. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos, ahí en su hogar, con su familia. Hoy es día del Señor, hoy es domingo, hoy es día del Señor, el tiempo y el horario cuando los cristianos debemos estar en la casa de Dios, debemos estar en el templo, debemos estar en la iglesia, en compañerismo con los cristianos, con sus hermanos en Cristo, con una buena actitud, con un buen corazón, con un buen propósito, con un buen espíritu, de escuchar la palabra de Dios, de tener compañerismo y de cumplir con nuestros deberes cristianos. Bueno, quiero animarlos, hermanos, a continuar con las lecturas bíblicas. Quiero animarlos a continuar con las lecturas bíblicas que semana a semana estamos llevando, y que nuestra hermana que nos está poniendo ahí en el Facebook, digo ahí en el WhatsApp, tengo que aprenderme esas palabras ahora, que nos está poniendo siempre ahí en el grupo de la iglesia, las lecturas que continúan, las lecturas que van, las lecturas que siguen. Entonces, hermanos, por favor, les pido, manténganse informados y manténganse al día. Estén leyendo las lecturas día a día, porque este es parte de su alimento espiritual. Hay algo que les quiero pedir en esta mañana. Les quiero pedir que envíen sus textos de memoria. Acuérdense que estamos memorizando un texto semanal, un texto cada domingo, que lo poníamos y lo dábamos en la iglesia los que tenían el texto memorizado. Bueno, pues yo quiero pedirles, hermanos, por favor, que nos hagan saber, que nos envíen sus textos memorizados, el texto que están aprendiendo de memoria cada semana de sus lecturas bíblicas. Hay otra cosa que quiero hacer, que estemos aprendiendo un himno nuevo. Tenemos en nuestro haber, teníamos, hermanos, los últimos 2 años, año y medio, estábamos aprendiendo un himno nuevo cada semana. Un himno nuevo cada semana. Bueno, pues esta semana queremos comenzar con eso. Busque ahí en YouTube los himnos. Está el himnario bautista, todo el himnario bautista está ahí, que es el himnario que nosotros usamos en la iglesia. Y cada semana teníamos por costumbre aprender un himno nuevo. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con esta semana? Si esta semana próxima comenzamos con eso, con aprender un himno nuevo. Lo que usted va a tener que hacer es lo que yo siempre le he recomendado. Un cuaderno, una libreta para cantos. Tenga una libreta para cantos y comience a escribir los himnos que estaremos aprendiendo. Así que le voy a dar el nombre del himno, el número del himno. El himno es el número 36. El himno es el número 36 del himnario, de los himnos de bautistas, del himnario bautista. Número 36 se llama el himno Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Este himno es el que estaríamos aprendiendo esta próxima semana. Esto va a ser parte de su tarea, añadido a las otras tareas que estoy dejando en los mensajes, en los diferentes mensajes que estoy transmitiendo. Esta sería una tarea más. Escribir y aprender con su familia este himno. Número 36 en el himnario bautista. Gloria a tu nombre.
Ahí en las páginas de internet, ahí lo puede encontrar usted. En las páginas de internet, ahí lo puede encontrar. Y en YouTube está la melodía para los músicos, hermanos. La mayoría de los músicos tienen este himnario, así que pueden ustedes, hermanos, estarlo aprendiendo. Y cuando nos volvamos a reunir a la iglesia, entonces ya vamos a tener algunos himnos aprendidos, nuevos, para seguir alabando al Señor. Está por demás que les diga, hermanos, que deben de seguir estudiando los libritos de evangelismo. Sigan estudiando esos libritos de evangelismo. Cómo ganar almas, y vamos a ganar almas. Sigan estudiando estos libritos y sobre todo el plan de salvación. Sobre todo esto, ya que debemos de estarlo practicando, debemos de estarlo aprendiendo y comunicándolo a nuestros seres queridos por teléfono, como les decía la vez anterior, por teléfono, o ponga el plan de salvación en su estado, o envíe el plan de salvación escrito a sus contactos. De una o de otra manera, debemos de seguir predicando el evangelio y debemos de seguir anunciando el mensaje de salvación. Así que vamos a continuar con esto, hermanos. Y también las tareas que les estoy dejando en los mensajes, háganlas. Esto es parte de su crecimiento. Esto es parte de su desarrollo espiritual. No podemos detenernos. No debemos detenernos. Debemos de seguir adelante con nuestra vida cristiana. Y parte de la vida cristiana es no solamente la lectura de la Biblia, sino el estudio de su palabra. Así que háganlo. Les estoy dejando algunas tareas en algunos mensajes, en los mensajes que he predicado las veces anteriores. Escúchenlos, si los tienen que escuchar otra vez, vayan a ellos, óiganlos. Esta es la ventaja de las transmisiones, que los mensajes quedan ahí. Escúchenlos nuevamente, tomen las notas que tengan que tomar y estén haciendo las tareas que estoy dejando. Por favor, para los alumnos del seminario práctico, pues espero que sus maestros se pongan en contacto con ustedes o ustedes con sus maestros para seguir estudiando los temas que teníamos, las materias que teníamos pendientes. Bueno, la otra cosa que quiero recordarles es que nos hagan saber sus gratitudes, porque hoy domingo en la mañana son el tiempo para dar gracias, son el tiempo para dar gracias a Dios. Entonces, háganos saber sus gratitudes, hermanos, y también sus peticiones. Aunque normalmente lo hacemos los miércoles cuando levantamos las peticiones. Pero por la situación que estamos viviendo, entonces estamos tratando de estar más en contacto con ustedes y ustedes con nosotros. Entonces, háganos saber sus gratitudes y háganos saber sus peticiones. Por favor, para que nosotros estemos enterados de esto. Y para poder estar orando, hermanos, los unos por los otros, y también gozarnos y alegrarnos de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Entonces, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. También, por ahí les había mencionado que me están solicitando algunos himnos. Bueno, entonces, si usted quiere algún himno que cantemos, bueno, pues entonces háganoslo saber para incluirlo en algunos en vivo que probablemente vamos a estar haciendo las próximas semanas. Quisiera, hermanos, comenzar este servicio con una oración. Quisiera que Dios nos ayudase. Júntese ahí en su casa. No olvide que este es nuestro servicio de escuela dominical. Así que guarde compostura, como diríamos. Deje de hacerle algunas cosas. Siéntese con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y este es nuestro culto de la mañana. Este es nuestro servicio. Así que ya tendrá tiempo para almorzar, ya tendrá tiempo para mirar televisión. Ya tendrá tiempo para hacer sus cosas.
Ahorita es tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y es tiempo, hermanos, para poner atención a las cosas del Señor. Así que quiero comenzar con una oración. Padre, por favor, en esta mañana oramos, Señor, y le suplicamos y le pedimos que bendiga, Señor, nuestro servicio. Que bendiga, Señor, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza. Señor Jesucristo, usted sabe que por la situación que estamos viviendo, se nos ha pedido no congregarnos en nuestra iglesia. Algo, Señor, que nos ha costado trabajo. Algo, Señor, que estamos batallando porque nuestra costumbre cristiana, nuestro deber cristiano, Señor, nos dice que debemos estar en la casa de Dios, en su casa, en el templo, en el lugar que hemos levantado y dedicado para congregarnos. Pero que ahora por asuntos de salud y por la situación, Señor, de las autoridades y por nuestra propia seguridad y por nuestro propio bienestar, no lo podemos hacer. Por el bien de los hermanos, por el bien de las familias, de los hogares. Señor, por esa razón estamos transmitiendo en vivo la mayoría de los pastores y la mayoría de los cristianos. Ahora no nos estamos congregando en los templos, pero sí, Señor, estamos congregados en nuestros hogares. Sí seguimos en comunión con usted. Sí seguimos, Señor, estudiando y leyendo su palabra. Sí seguimos orando por las familias, por los hogares. Sí seguimos, Señor, elevando nuestro corazón a usted, rogando, Padre, por favor, por la salud de los nuestros, por la salud de nuestras congregaciones y por la salud, Señor, de los cristianos en todas partes alrededor del mundo. Oramos, Padre Celestial, que por favor nos ayude. Oramos que nos guarde, que nos bendiga y que ayude a aquellos, Señor, que por una u otra razón están en aflicción. Bendiga a aquellos que están batallando, Señor, con alimentos. Bendiga, Señor, a los que están batallando un poco con su salud. Bendiga, Señor, a los que han quedado sin trabajo. Ayúdelos. Y, Señor, por favor, déjenos saber qué podemos hacer. Déjenos saber, Señor, cómo podemos ayudar a unos y a otros, Señor, en estos tiempos de necesidad. Padre Celestial, le pedimos, por favor, que bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia en todas partes del mundo donde está. Bendiga nuestra congregación, bendiga nuestras familias, nuestros hogares, bendiga a nuestros varones, bendiga, Señor, las damas de nuestra congregación, los jóvenes. Bendiga a los niños, Padre. Bendiga a la iglesia en general. Ayúdenos para continuar adelante en la vida cristiana en medio de esta contingencia. Oramos y se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Espero que estén en su hogar, en su casa, contentos y felices. Vamos a cantar, mi hija y yo, 2 himnos antes de la predicación. Antes del mensaje, vamos a cantar 2 himnos, pero no sin antes quiero leerles el texto. Quiero leerles, hermanos, el texto del mensaje para que se vayan preparando. Quiero leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 16 y el verso número 21. Quiero leer San Mateo, capítulo 16, el verso 21. Este es el texto del mensaje de esta mañana. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es el texto con el cual queremos comenzar esta mañana. Y queremos hablar, hermanos, sobre los resultados de la muerte de Jesucristo. Quiero hablar sobre los beneficios, las razones por las cuales el Señor Jesucristo murió. Vamos a cantar estos himnos para honra y gloria de Dios.
Mi hija y yo vamos a cantar 2 himnos para honra y gloria de Dios. Adelante, adelante, dame el tono. Deme el tono de este. Vamos a cantar este himno para honra y gloria del Señor. Se llama Fue de Dios la santa voluntad. Solas en Getsemaní, el Salvador sufrió la copa amarga de dolor. Mi buen Jesús bebió a solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca, mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca, mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad, pues fue de Dios la santa voluntad. Hay otro himno que queremos entonar. Hay un himno más que queremos cantar esta mañana. Este himno es una bendición para nuestras vidas y tiene que ver con el texto que leímos esta mañana.
Cuando Dios al hombre creó allá en el huerto del Edén, de todo Él lo proveyó, pues el hombre no fue fiel, y un cordero Dios sacrificó, y sus faltas así cubrir, y la sangre que ahí derramada fue, anunciando que Jesús iba a morir. El Cordero inmolado, aunque no había falta en él, fue mi pecado. Me amaba, ya me amaba, sus ojos llenos de amor ya me miraban. Se entregó, fue a la cruz, sufriendo ahí hasta morir. Mi bendito y buen Jesús. Cuán grande amor Él demostró al dar su vida en la cruz, pues Él sabía que en mi maldad estaba presto a perecer. No le importó sufrir así, pues me quería salvar de mi pecado y condenación. Dio su vida en mi lugar. Me amaba, ya me amaba,
Una bendición estos himnos. Una bendición poder cantarle a Dios y poder recordar a través de estas alabanzas, poder recordar el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Esta semana que estamos terminando, o mejor dicho, esta semana que terminó, es llamada comúnmente Semana Santa. Y es tradición recordar la muerte de Jesucristo de diferentes formas y de diferentes maneras. Y nosotros los cristianos, algunas iglesias organizan campamentos, algunas iglesias organizan conferencias, campañas, para aprovechar, ¿por qué no?, el tiempo vacacional. Y tener un tiempo con Dios, y tener un tiempo con los cristianos, y tener tiempo para predicar y para enseñar. En este mes no hemos podido hacerlo, o no se ha podido hacer. La mayoría de las actividades, campamentos, campañas, conferencias que se tenían planeadas para estos días fueron suspendidas por razones de salud. Y ahora, hermanos, toda esta semana pasada, estuvimos escuchando predicaciones y mensajes de diferentes pastores y de diferentes predicadores sobre la muerte de Jesucristo. Y el día de hoy, domingo, que se llama el Domingo de Resurrección, pues estarán escuchando muchos mensajes sobre la resurrección de Jesús. Bueno, es por eso, esa es la razón por la que esta mañana yo quiero hablar. Esta mañana quiero hablar un rato con ustedes sobre la muerte de Cristo. Todos los temas de la Biblia son importantes, todos los temas. Mientras buscamos nuestro texto en Mateo 16, 21. Buscamos nuestro texto. Todos los temas de la Biblia son importantes, pero uno de los más importantes es el tema del Señor Jesucristo. Todos los temas sobre la persona y obra del Señor Jesucristo son importantes, pero uno de los más importantes es su muerte. Todos los temas sobre la muerte de Cristo son importantes y merecen nuestra atención. Pero uno de los temas más importantes sobre la muerte de Cristo es por qué murió. Es lo que Cristo llevó a cabo en su muerte, los resultados de su muerte, los beneficios de su muerte. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo a morir? Está bien hablar de Jesús y de su muerte. Está bien recordar la muerte de Cristo. Sí, estos dos himnos que acabamos de entonar tienen que ver con eso. Está bien hablar de Jesucristo. Está bien. Jesús es más que un personaje histórico. Jesús es más que un hombre perfecto. Jesús es más que el Dios único y verdadero y eterno. Jesús es más que las frases y pensamientos que se han dicho y se han escrito sobre Él. Él es más que eso. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Jesús es. Y pudiéramos mencionar muchos adjetivos sobre Él. Pero quiero quedarme con los propósitos de su muerte.
Quiero quedarme con los logros de su sacrificio. Los milagros del Calvario. Usted habrá escuchado o pudiera escuchar en los mensajes de los diferentes predicadores muchos temas sobre la muerte de Cristo. Se ha hablado de las 7 palabras. Algunos han predicado sobre esto. Otros predicaron sobre los milagros que hubo en el Calvario. Bueno, pues estos milagros intentan llamar nuestra atención de que algo importante estaba sucediendo mientras Jesús moría en la cruz. No solamente es su muerte, no solamente es que Él murió, sino ¿por qué murió? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los logros de su muerte? Y ese es el tema que yo quiero abordar esta mañana. Así que prepare su lápiz, prepare su libreta, prepare su Biblia y tome algunas notas sobre este tema. El texto que he seleccionado es Mateo 16:21, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay una palabra que está ahí en el tercer renglón, donde dice lo que Jesús les comenzó a declarar a sus discípulos. Dice que les comenzó a decir que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto y resucitar. Esta frase debe estar subrayada en nuestras Biblias. Le era necesario padecer, le era necesario ser muerto, y le era necesario resucitar. Así que el Señor Jesucristo estaba yendo a su propósito. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo con algunas demandas. El Señor Jesucristo estaba logrando algunas cosas con su muerte. No solamente murió por morir. Este es el tema que yo me dispongo a tocar y abordar esta mañana. Y la primera cosa que yo miro está en el libro de Isaías, capítulo 53. La primera causa, el primer logro, la primera razón, el primer beneficio que yo miro en la muerte del Señor Jesucristo, lo encuentro en el libro de Isaías, en el capítulo número 53, donde dice la Biblia en el verso 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí en Isaías capítulo 53 encontramos, igual que en otros pasajes bíblicos, encontramos el primer logro, la primera causa por la cual el Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo murió en lugar nuestro. El Señor Jesucristo murió en sustitución nuestra. El Señor Jesucristo murió por mí. El Señor Jesucristo murió en su lugar.
en mi lugar, en nuestro lugar. Hay algunas palabras en el pasaje que acabamos de leer que son las que nos enseñan esto. Una de ellas es la que está aquí en el verso 4. Dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que la palabra nuestras y nuestros significa que Él sufrió por nuestros pecados, por nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y no está hablando solamente de lo físico, está hablando de lo espiritual. Luego en el 5 dice, nuestras rebeliones. Fue herido por nuestras rebeliones. Y sigue diciendo, molido por nuestros pecados. Y sigue diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note la palabra nuestras y nuestros en estos pasajes. Y luego el 6 dice que todos nosotros, otra vez, nos descarriamos como ovejas. Y que cada cual se apartó por su camino. Y lo dice más claro en el verso 6. Si no quedó claro en el 4 y 5 con la palabra nuestras y nuestros. Entonces el 6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es decir, Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó nuestras rebeliones. Él cargó nuestro mal. Él cargó nuestro pecado. Él sufrió por usted y por mí. Esto se llama la sustitución. Un sustituto. Tenemos un sustituto en la muerte de Cristo. La muerte de Jesucristo fue para sustituir nuestra muerte. Así tenemos muchos pasajes en la Biblia que hablan de que Cristo murió por nosotros. Uno de ellos es 2 Corintios 5:21. No me voy a detener mucho en este punto porque hay más cosas, hay más logros del Señor Jesucristo. ¿Qué logró el Señor Jesucristo al morir? Logró que nosotros no muramos. ¿Qué logró el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario? Logró sustituir nuestra muerte. 2 Corintios 5:21. Logró que Dios no nos castigue por nuestro pecado. Logró que Dios ya no cargue sobre nosotros nuestra rebelión, puesto que la llevó Jesús. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Escuche eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él murió. ¿Y para qué murió? El resto del verso lo dice. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, para nuestra justificación. Con la sustitución de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de ser justos. Tenemos la oportunidad de ser libres de esa culpa y de ese pecado. Gálatas capítulo 3, verso 13. De la misma manera enseña esta verdad. Libro de Gálatas. Enseguida de Corintios. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escuche eso. El pecado es malo. La desobediencia es mala. Trae la maldición de Dios. El juicio de Dios. La ira de Dios. Y Jesús fue puesto bajo la ira de Dios. Jesús llevó nuestra maldición. Dice, hecho por nosotros. ¿Qué cosa?
maldición. Estas palabras deben estar subrayadas en su Biblia. Y cada vez que las lea, deténgase y dele gracias a Dios, porque Él llevó su castigo y Él llevó su pecado. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que eso es lo que representa la cruz. Eso es lo que representa el Cristo crucificado. Que Dios estaba mirando y estaba llevando y estaba poniendo su ira sobre Jesucristo. Y en esos momentos Él estaba llevando nuestra rebelión y nuestra maldad. Y estaba siendo maldito por causa nuestra. Ya después vamos a mirar que Jesús, una de las palabras que dijo en el Calvario fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios volteó su rostro de su Hijo cuando estaba en la cruz? Porque Dios odia el pecado. Porque Dios está enojado con el pecado. Y en ese momento Jesús estaba llevando el pecado del mundo. Y Dios volteó su rostro de Él. Otro pasaje es Efesios 5, 2 y 25. Otro pasaje es 1 Timoteo 2, 5 al 6. Otro pasaje es Hebreos 2, 9. Y otro pasaje es 1 de Pedro 3, 18. Todos estos pasajes nos enseñan, todos estos pasajes nos dicen que Jesús vino a hacer aquella ofrenda. Aquella ofrenda, mire, vamos a buscar Hebreos 10, 10. Él se convirtió en aquella ofrenda que allá en el tabernáculo, que allá en el templo era ofrecida, era sacrificada por el bien de los pecadores, para que los pecadores fueran declarados justos. La ofrenda tenía que ser sacrificada. El cordero tenía que ser sacrificado. El becerro tenía que ser sacrificado. Un estudio muy interesante sobre esto y que nos ayudaría a entender el sacrificio de Jesús por el pecador sería los sacrificios mencionados allá en el libro de Levítico, los primeros 7 capítulos. Y luego los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo mencionados en el libro de Éxodo. Esto nos ayudaría a entender el por qué Jesús tuvo que morir. Dice Hebreos 10, 10: en esa voluntad somos santificados, escuche esto, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él es esa ofrenda. En otra ocasión, de Él se dijo: he aquí el Cordero de Dios. A Él se le llama el Cordero inmolado, el que fue sacrificado, el que murió. Y dice el pasaje aquí en Hebreos 10, 10, que Él es que su cuerpo de Jesucristo fue la ofrenda mediante la cual somos santificados, hecha una vez para siempre. Es lo que dice. Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué logró con eso? Convertirse en la ofrenda por el pecado. ¿Qué logró con eso? ¿Cuál es el beneficio de la muerte de Cristo? Cargar su pecado, cargar mi pecado, cargar el pecado de todos nosotros. Es lo que dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Déjeme darle una segunda razón. Déjeme darle una segunda razón en el libro de Gálatas, capítulo 3. Mientras vamos a la segunda razón, déjeme hacer un apunte aquí. La razón por la que usted necesita aceptar a Jesucristo en su corazón
La razón por la que usted necesita reconocer que es pecador y arrepentirse de sus pecados. La razón por la que usted necesita abrir la puerta de su corazón a Cristo. Es la misma razón por la cual allá en el tabernáculo, allá en los sacrificios, allá en el Antiguo Testamento, las personas tenían que poner sus manos sobre el cordero. Tenían que poner sus manos sobre el becerro. Tenían que poner sus manos sobre aquellos animalitos inocentes y declararse pecadores. Y este animalito tenía que ser llevado al altar y tenía que ser sacrificado y tenía que morir y derramar su sangre. Y luego esa sangre tenía que ser llevada a un lugar especial. Esta es la razón. Tenía que haber muerte, tenía que haber sacrificio. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados posible sin el derramamiento de sangre. Y esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Es la razón por la que solamente Jesucristo puede ser su Salvador. Porque Él es el que derramó su sangre por usted. Él es el que murió por usted. Número 2. Gálatas capítulo 3 y verso 24. La segunda razón por la que Cristo murió es para poner fin a la ley. Para poner fin a la ley. Aquella ley que decía que había que estar sacrificando corderos continuamente. Aquella ley que decía que los sacerdotes tenían que estar continuamente entrando al santuario. Y morían ellos y los tenían que sustituir sus hijos. Y día a día tenían que estar haciendo eso. Bueno, la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 24. Vamos a leer. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, hablando de la ley. Una vez, capítulo 2, verso 21, aquí también de Gálatas. Una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, una vez que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, ya no hay más necesidad de sacrificios. Ya no hay más necesidad de sacrificar animalitos. Dice, no desecho, 2:21 de Gálatas, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La razón por la que Cristo murió es para terminar con los sacrificios de la ley, para terminar con las obras de la ley. Ahora, la persona que necesita ser salva, la persona que necesita justificarse delante de Dios, es mediante el Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y una vez que Él murió en la cruz del Calvario, puso fin a la ley antiguo testamentaria. Número 2. Número 3. Vamos a mirar una tercera razón en Juan 19:30. Cuando Él estaba muriendo, Él dijo una palabra. Una de las palabras que dijo cuando estaba en la cruz del Calvario es esta. En Juan 19:30. Él dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esta es otra palabra que Jesús dijo. O esto nos lleva a la otra razón, otro beneficio, otro logro de la muerte de Jesucristo. Número 1, para ser nuestro sustituto. Número 2, para poner fin a la ley. Y número 3, para rescatarnos, para ser nuestro redentor.
para poder rescatar al pecador, para poder ser el salvador del pecador. No solamente Él fue el sustituto, Él tomó nuestro lugar. No solamente Él puso fin a la ley, sino que Él pagó nuestro precio. Pagó el precio justo que la justicia divina, que la soberanía de Dios, que la santidad de Dios exigía. Está bien. Jesús aceptó morir en nuestro lugar. Eso le convierte en sustituto. Pero ¿qué era el precio? ¿Qué era el pago? ¿Qué era el costo? Está bien, tú quieres sufrir por los pecadores. Tú quieres llevar la rebelión de los pecadores. Está bien. Pero ¿cuál fue el precio que se le puso? ¿Cuál fue el costo que se le señaló? Bueno, en el libro de Hechos capítulo 20 y verso 28, la Biblia dice, ¿cuál fue el precio que Él pagó por la iglesia? ¿Cuál fue el precio que Él pagó por los pecadores salvos? Cada pecador que se convierte, cada pecador que se arrepiente, cada pecador que se humilla, cada pecador que confiesa sus pecados, cada pecador que abre la puerta de su corazón y recibe a Jesucristo personalmente, cada pecador que pone su fe y tiene su confianza solamente en Jesús para salvarle, cada pecador pasa a ser parte del pueblo de Dios. Cada pecador que hace eso, cada pecador que es salvo, que es perdonado, que es reconciliado con Dios, cada pecador pasa a ser hijo de Dios. Cada pecador pasa a ser parte del reino de Dios y, como nosotros le llamamos, pasa a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero, ¿qué le costó? ¿Qué le costó a Cristo esa iglesia? ¿Qué le costó a Cristo ese grupo de pecadores salvos? ¿Qué le costó a Cristo el rescate, la salvación, la redención del pecador? ¿Qué le costó? Él dijo que quería ser el sustituto. Él dijo que voluntariamente quería morir por los pecadores. Quería entregarse por los pecadores. Sí. Pero ¿cuál fue el costo? ¿Cuál fue el precio? 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando Pablo a los predicadores y a los pastores. Obispos es uno de los nombres que Pablo le da en la palabra de Dios a los predicadores. Para apacentar la iglesia del Señor. Escuche esto. ¿Y qué le costó la iglesia? La cual Él ganó. ¿Cómo? ¿Con qué precio? ¿Con qué costo? Con su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Este fue el costo. La sangre de Cristo. Este fue el precio. Su muerte. No solamente iba a ser un sustituto pasajero para tomar el lugar del pecador. No solamente iba a decir presente y ya. No. Esto, hermanos, cuando miramos las ofrendas del Antiguo Testamento, cuando miramos la suerte de los corderos y de los becerros, lo que pasaba, lo que hacían con ellos, los amarraban al altar, los cortaban, los degollaban, los desollaban, los partían, los ponían al fuego en el altar. Entonces tenemos que entender
que lo que Cristo pagó por nosotros los pecadores no fue nada fácil. Y las películas que nosotros miramos sobre la pasión de Cristo no es nada comparado con la realidad. El pago, el precio, el rescate del pecador fue su sangre. Fue su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Escuche lo que dice Efesios 1:14. Este es el precio de nuestra redención. Es la razón por la que nosotros decimos que sin sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay salvación. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es lo que dice Efesios 1:14. Colosenses 1:14 habla de lo mismo. Filipenses 1:14, de nuestra redención, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sin sangre no hay redención. Era necesario que Él derramase su sangre. Y me llama la atención que cuando cortaron las piernas de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, cuando fueron para mirarlo a Él, dice la Biblia que ya estaba muerto. No le cortaron las piernas. Pero uno de los soldados lo traspasó con una lanza. Y la Biblia dice que salió sangre y agua. Esto significa, entre otras cosas, que Jesús dio toda su sangre. No tenía más sangre para dar. Dio toda su sangre. Desde que comenzó a ser castigado y desde que comenzó a ser golpeado, comenzó a derramar su sangre. Oiga lo que dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego hace una comparación y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Esto es lo que le costó la redención. Esto es lo que le costó comprar la salvación de los pecadores. Sí, Él fue el sustituto. Es lo que dijimos en el primer punto. Pero en el punto número 3 estamos diciendo el costo, el precio, el pago por rescatar al pecador. No solamente estaba muriendo en su lugar de ellos, sino estaba muriendo para poder comprarlos y rescatarlos del infierno. Así que si usted quiere ser rescatado del infierno, si usted quiere ser salvado de la condenación eterna, tiene que creer y tiene que confiar en el precio que Jesucristo pagó por usted. Y no es cualquier precio, es sangre. No estamos hablando de obras, no estamos hablando de fidelidad, no estamos hablando de enseñanza, no estamos hablando de una vida limpia y pura, no. Por eso dije al principio que lo más importante sobre Jesucristo es su muerte. No es su vida, no es la vida de Cristo la que nos salva. No es la sabiduría de Cristo la que nos salva. No es la deidad de Cristo la que nos salva. No es su humanidad perfecta la que nos salva. No, es su muerte. Es su sangre derramada en la cruz del Calvario.
la que nos salva. Por eso su obra fue consumada. Juan 19:30, sus palabras fueron: consumado es. La compra, el pago de la redención fue efectuado hasta que Él derramó su sangre. No antes. No antes. Hay una razón más por la que creo que Jesucristo murió. Aunque muy bien podría detener mi mensaje aquí. Estos puntos que acabo de mencionar son muy importantes. Pero hay algunos logros que Jesús también ganó con su muerte. Lo voy a hacer un poco más breve. Número 4. Con la muerte de Jesucristo, Él logró el juicio del pecado. Con la muerte de Jesucristo, Él logró el juicio del pecado. Él logró terminar con el pecado a través de su muerte. Ese pecado que nos condena, ese pecado que nos manda al infierno. Romanos 6:10. Ese pecado que nos pone de enemigos contra Dios. Ese pecado que es nuestro aguijón. Ese pecado que nos mantiene muertos. Ese pecado que nos condena. Jesucristo venció ese pecado con su muerte en la cruz. Porque en cuanto murió, Romanos 6:10, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Primera de Corintios 15:3 dice que murió por el pecado. Esa esencia, esa maldad, eso malo que hay en el mundo, Jesucristo lo venció cuando murió en la cruz del Calvario. En Primera de Corintios capítulo 15, cuando Él resucita, el apóstol Pablo hace unas preguntas. Y una de las preguntas es: ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? Y en el 54 dice: sorbida es la muerte en victoria. Y luego el 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Jesucristo venció. Jesucristo juzgó el pecado en la cruz del Calvario. Hay otra razón por la que creo que Jesucristo murió, y esto es para ser el Salvador, no solamente de la iglesia, sino para ser el Salvador de Israel. Para ser el Salvador de Israel. Le voy a leer un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 9. Le voy a leer un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 9 y versos 15 al 18. Estoy terminando. Estoy hablando sobre los logros de la muerte de Cristo. Logró ser el sustituto de los pecadores. Logró poner fin a la ley. Logró pagar el precio de nuestro rescate o de nuestra redención. Logró juzgar el pecado o poner fin al pecado. Pero también logró ser el Salvador de Israel. 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Escuche eso. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, para Él poder ser el Salvador de Israel y para poder
hacer un nuevo pacto con ellos, Él tenía que morir. Romanos 11:27, Jeremías 23, 7 y 8, Mateo 24:31 confirman esto. A Israel se le prometió una tierra, a Israel se le prometió un reino, a Israel se le prometió un trono, a Israel se le prometió un rey. Pero todo esto viene con la salvación de ellos. Pero no podía salvarlos sin un nuevo pacto. No podía salvarlos sin un nuevo testamento y anular el antiguo. Y para hacer eso, Él tenía que morir. Las últimas dos cosas, o los últimos dos logros en la muerte de Jesucristo. Miramos Hebreos 2:14 otra vez. Este es el penúltimo punto. Ya termino. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La otra razón o el otro logro por el cual Jesucristo murió es para despojar al diablo, a los principados y a las potestades de la autoridad que tenían sobre la creación. La autoridad que Él tenía sobre los pecadores, sobre las almas. Usted puede leer Juan 12:31. Usted puede leer Juan 16:11. Y también puede leer Colosenses 2:14 y 15. Y estos pasajes unidos enseñan que el diablo tenía la potestad. Es llamado las potestades superiores en Efesios. Él tenía la autoridad. Él tenía en su poder las almas de los pecadores. Con la muerte de Cristo, Él despojó. Es lo que dice 2:14, lo leo otra vez. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el reino. Él era el dueño, el Señor, el amo, el rey de la muerte. Esto es, al diablo. Y luego dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ya no tenemos que estar bajo la autoridad. La persona que acepta a Jesucristo, la persona que confía en Jesús, en su sangre y en su muerte, y se arrepiente de sus pecados y confía en Él, no está más bajo el imperio, ni bajo el dominio, ni bajo el reino del diablo. Pasa a ser del reino de las tinieblas al reino de luz. Pasa a ser de la muerte a la vida. Pasa de ser condenado al infierno a ser ciudadano del cielo. Este es el cambio. Esta es la nueva vida que Cristo o que Dios nos ofrece por medio de Cristo. La última cosa la tenemos en el libro de Hebreos también. Mire, en el libro de Hebreos 9:23. Me parece que ya leímos este. Hebreos 9:23, pero al lado de este debe poner Romanos 8:21 al 23 y Colosenses 1:20. El otro logro en la muerte de Cristo dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Le explico. Todo en el santuario, todo en el tabernáculo era purificado con sangre. Aún el mismo libro que Moisés escribió, dice la Biblia, que Moisés roció el libro con sangre. Al mismo pueblo, dice la Biblia,
que Moisés purificó con sangre. Aún el altar, la fuente de bronce y todos los muebles que estaban adentro, cada uno de ellos fue purificado con sangre. Y las personas que iban a ofrecer los sacrificios, primero tenían que ser santificados, purificados, ellos mismos, los mismos sacerdotes, los mismos levitas, los que ofrecían los sacrificios, primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, purificarse. Y hay una serie de cosas que ellos tenían que hacer, los que ofrecían los sacrificios, para estar purificados. Y si eran impuros y si estaban contaminados, no tenían derecho a ofrecer sacrificios y hasta eran sacados del campamento. Esto es lo que está diciendo el pasaje. Dice que casi todo, verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales, estamos hablando del tabernáculo y todo lo que había ahí, el templo y todo lo que había ahí. Pero luego dice, pero las cosas celestiales mismas también fueron purificadas, ¿pero con qué? Con mejores sacrificios que estos. Y luego dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Este es el pecado que le decía allá anteriormente, por el cual Cristo murió. Entonces, el último logro de la muerte de Cristo, al menos en mi bosquejo, es la purificación de todas las cosas en los cielos. La purificación de todas las cosas en los cielos. Es decir, todo está de color rojo por todos lados. No por nada tenemos un mar rojo en la Biblia. No por nada tenemos un cordón de grana o rojo colgando de los muros de Jericó. No por nada tenemos una vaca roja, que era la que se ofrecía en expiación allá en el libro de Levítico. Y no por nada tenemos colores rojos tanto en el tabernáculo como en el templo. Así que el Señor Jesucristo tiñó de rojo no solo el Calvario, no solo la cruz, no solo a Jerusalén, no solo a Israel, no solo a los que hemos sido salvos por su sangre, sino la creación y el universo. Gracias a Dios por la muerte de Cristo. Usted debería aceptar ese sacrificio. Usted debería creer y refugiarse en el sacrificio de Jesucristo. Deje que la sangre de Cristo limpie sus pecados. Deje que la sangre de Cristo salve su alma. Él ya pagó su precio. Él ya pagó por usted. Dijimos que Él es nuestro sustituto. Dijimos que Él ha puesto fin a la ley. Dijimos que Él pagó el precio de redención. Dijimos que Él ha puesto fin al pecado. Dijimos que Él es el Salvador de Israel. Dijimos que Él ha despojado al diablo de su poder y de su reino. Y dijimos que Él ha purificado todas las cosas en la creación. Así que, ¿por qué no deja que Cristo salve su alma? ¿Por qué no deja que Cristo purifique su corazón? ¿Por qué no deja que Cristo sea su Salvador?
Oramos. Señor Jesucristo, deje que los que escuchen este mensaje agradezcan a usted por su muerte en la cruz del Calvario. Gracias, gracias, Señor, por ofrecerse. Gracias por sacrificarse. Gracias porque no le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, no le importó las heridas, no le importaron, Señor, las lágrimas, ni la agonía. La muerte de un crucificado es una de las más dolorosas y más espantosas. Y es la que a usted le dieron cuando vino a la tierra. Pero lo hizo porque era necesario. Es lo que leímos en el primer verso. Era necesario sufrir a manos de los pecadores y morir. Señor, gracias por esa muerte. Gracias por su sangre. Gracias por derramar su sangre preciosa, porque es el pago por mis pecados. Porque es lo único que Dios acepta como pago de redención. No son mis obras las que me salvan. No es mi educación ni mi buen comportamiento el que me salva. No es mi iglesia ni mi religión lo que me salva. Es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, permita que los que escuchen este mensaje crean en usted, confiesen sus pecados, se arrepientan de ellos, crean que usted es el único Salvador y le abran la puerta de su corazón y lo acepten y lo reciban como el suficiente Salvador personal. Gracias, Señor Jesucristo, porque en el cielo habrá una multitud de redimidos, de lavados con la sangre preciosa suya. Oramos, Padre Celestial. Siga bendiciendo a su pueblo. Siga ayudando a su iglesia. Cuide de nosotros, Señor, por favor. Y ayúdenos a salir pronto de esta situación en la que nos encontramos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen.